Yo voy a referirme a un tema complejo y con connotaciones de todo tipo, como es la investigación de crímenes de terrorismo de Estado ocurridos en el pasado reciente. Pasado reciente que es reciente desde el punto de vista a escala histórica, pero a escala forense es un pasado que es muy lejano, por lo cual genera complicaciones y genera la necesidad de un estudio singular y con metodologías particulares. Normalmente, yo en este momento estoy hablando del caso uruguayo, naturalmente estamos hablando de crímenes ocurridos hace alrededor de 40 años, existe pérdida o deterioro de los indicios, existe pérdida de testimonios y de documentos, o porque los testigos han muerto, o porque los documentos son destruidos por los servicios que llevaron a cabo los crímenes, hay ocultamiento de los restos. En Uruguay, que particularmente hay una de las hipótesis es que no solo los asesinados permanecen como desaparecidos, fueron enterrados, sino hay una versión que dice que fueron desenterrados, exhumados y destruidos esos restos. Es decir, que es diferente. Se trabaja con muchas presiones de naturaleza política, y tiene además una singularidad que el Estado promueve la investigación, pero además el Estado es la parte que sería acusada en el caso de confirmarse estos crímenes. O sea, es el Estado que de alguna manera se investiga hacia sí mismo. Todo esto le otorga una singularidad muy especial. Yo voy a referirme a través de la demostración de algunos casos a algunos métodos que se pueden utilizar, alguno que se pudo resolver a través de un diseño experimental ad hoc, o sea, creado especialmente para resolver una situación. Hay alguno a través de la autopsia de cadáveres esqueletizados y otro a través de la metodología que hemos descrito como la autopsia histórica. Voy a referirme al primer caso, al diseño experimental. Yo les señalé que en Uruguay existe esa versión, una vez reconquistada la democracia, algunas versiones de los militares que usurparon el poder en las décadas previas señalaron que los desaparecidos estaban todos muertos, que habían fallecido durante la tortura en los interrogatorios, que habían sido enterrados en unidades militares y que cuando se aproximaba el fin de la dictadura los exhumaron, quemaron esos restos en hornos precarios, los redujeron a cenizas y los tiraron al mar. En ese contexto que se produjo un debate que era los que sostenían la veracidad de esta versión y los que sostenían, sobre todo algunos grupos de familiares que sostenían que era imposible que restos esqueléticos se redujeran a cenizas en hornos en condiciones precarias. Y por lo tanto, la Comisión a la Paz solicitó un informe médico-legal sobre esta situación. Y acá hay una cosa que es muy importante para todo lo que es el trabajo forense. Es decir, hay que interpretar bien la pregunta y la respuesta. Que nosotros lo que contestamos no es si hubo una operación zanahoria. No lo sabemos. No lo podemos probar con nuestro método. Lo que investigamos fue si es posible reducir a cenizas restos esqueletizados en las condiciones en las que se dijo que se hizo. Que no es lo mismo que afirmar si hubo o no hubo esa operación. Nosotros esto que lo trabajamos con el profesor Barro, que en el momento ese él dirigía nuestro departamento, y vimos que lo que debíamos hacer era reproducir experimentalmente las condiciones en las cuales se decía que había sido realizada esta cremación. Y por lo tanto recurrimos a restos esqueletizados
que se reducían de oficio en un cementerio de Montevideo, y con la ayuda de ingenieros químicos programamos el horno crematorio en las condiciones similares en las que funcionaría un horno precario. Condiciones de temperatura, condiciones de ventilación y condiciones de proximidad de la llama. Y lo que hicimos fue fotografiar cada 10 minutos cómo quedaban estos restos que estaban colocados en una bolsa. Y lo que comprobamos fue que con esas temperaturas de 400 grados a la hora estaban perfectamente reducidos a cenizas, a pequeños trozos, acá ustedes lo ven, de manera que sí era posible en esas condiciones de temperatura no muy altas, pero con un tiempo suficiente, que se podía reducir estas cenizas, restos esqueléticos. Esto es interesante porque la mayoría de la bibliografía sobre este tema estudia la cremación de cadáveres frescos, de cadáveres con partes blandas, no de restos esqueléticos. Había un cierto vacío en la literatura. Entonces, con esto concluimos que sí era posible incinerar restos esqueléticos con medios precarios, que con mayor tiempo que se lograría reducir a cenizas estos huesos, aún con temperaturas más bajas, y que con una mejor oxigenación, como la que se logra removiendo los restos, también se hubiera abreviado el tiempo. A su vez, estos fragmentos óseos calcinados que se pulverizan literalmente con un pequeño rodillo manual, o sea que quedamos sin responder si existió una operación zanahoria, pero sí decimos que se puede hacer perfectamente esta maniobra de disimular así los restos esqueléticos. El segundo caso que queremos comentar es el asesinato de Ramón Peré. Ramón Peré era un estudiante de veterinaria que en el año 1973, cuando en el país se produjo una huelga general decretada por la Central Obrera y por la Federación de Estudiantes como respuesta al golpe de Estado, durante esa huelga que duró 15 días, hubieron dos personas asesinadas. Una fue Ramón Peré, que era un joven estudiante de veterinaria. El caso quedó congelado y posteriormente, luego de recuperar la democracia, se verificó una denuncia penal contra los militares que participaron en esta acción. Y ahí existieron dos versiones. Los militares explicaron que efectivamente ellos habían disparado sobre Peré como consecuencia de que Peré con otros estudiantes habían disparado a los militares y que en una maniobra de defensa y de repeler una agresión dispararon con lo que abatieron a esta persona. Ahí se produjo la exhumación de los restos de Ramón Peré y se produjo un informe de una junta forense que concluyó que había sido asesinado, y por otra parte la defensa de los militares contrató a unos técnicos religiosos que concluyeron en ese informe de parte que había sido matado en forma coincidente con la versión de los militares, porque la bala había entrado de adelante atrás y no como decían los otros testigos, que Peré había sido muerto por la espalda. Y se formó una junta médica que integramos para desempatar estas dos opiniones que eran tan contradictorias. Verdaderamente, en la urna estaban los huesos, se pudo reconstruir el esqueleto, y se demostró perfectamente, felizmente, digamos, para el caso, había
la vértebra que ustedes ven ahí, la 12ª dorsal, exhibiendo claramente un disparo con un bisel clarísimo hacia la parte anterior, en un embudo, y unas fracturas radiadas en la parte anterior, en una presentación bastante típica de una lesión inferida de atrás hacia adelante. O sea que esto coincidió absolutamente con la versión de los testigos que estaban junto a este joven y que dijeron que ellos corrieron y que fueron asesinados por la espalda. La conclusión más extraordinaria de este informe, que no solo la enorme suerte de que esa vértebra 37 años más tarde estuviera en condiciones tan buenas para mostrar cuál había sido la dirección del disparo, sino que se demostró que no se había practicado una autopsia. Las costillas estaban absolutamente íntegras y existía un informe de autopsia de los militares de la época que describían con lujo de detalles el corazón, los pulmones y el conjunto de los órganos que no habían abierto en ningún momento. El resultado judicial terminó con la condena por homicidio intencional, por homicidio doloso, a una pena de 4 años de penitenciaría al militar que estuvo involucrado en esta situación. El tercer ejemplo que quiero comentar con ustedes es el de la autopsia histórica, que es una metodología diferente que hemos descrito con el profesor Fernando Esteverdú de la Universidad de Valencia, y que consiste básicamente en la aplicación de los conocimientos médico-legales y del método médico-legal a hechos que no fueron comprobados directamente por el perito, por el forense, sino que se obtienen a través de documentos o testimonios. Que de manera tal que nosotros, a través de este método, no afirmamos que los hechos fueron de tal o cual manera, sino que decimos, si los hechos fueron de esta manera, eso corresponde a tal etiología médico-legal o a tal situación. Se basa en una interpretación crítica, armónica, jerarquizada y objetiva del conjunto de la información. Es decir, que se toman en cuenta todos los datos que se pueden tomar y se analiza el valor relativo y la credibilidad de cada uno de ellos. Y como capaz que esto es medio abstracto contarlo así, que voy a mostrarles un par de casos en los que aplicamos esta situación. Esto tiene que 3 fases bien determinadas. Una es la fase de recolección de la información, otra es la interpretación y otra es la elaboración de los resultados. De la primera fase es la que constituye, es la que da el techo o es el cuello de botella de la investigación. Todos los datos que no se consigan, todo lo que no se trabaja en la primera fase queda obviamente por fuera del conocimiento y son elementos que se pierden. Tratamos de obtener en esta etapa toda la información para luego analizarla y considerar su valor. Acá hay elementos documentales, hay testimonios orales, escritos, gráficos, hay información extraoficial, hay información extraoficial, hay información pública y hay privada, hay de todo que lo recolectamos y posteriormente lo analizamos separadamente en esta fase 2. Es obvio que si nosotros obtenemos una fotografía del cuerpo que muestra algo y hay 2 testigos que vieron eso hace 40 años y dicen otra cosa, no le asignamos el mismo valor. Y ni siquiera con eso te afirmamos que los testigos mientan, sino que
afirmamos que la memoria es en realidad un proceso social, no fotográfico, y en el cual está influida por una cantidad de elementos, incluidos los emocionales, que hace que pueda existir que pseudo-recuerdos y demás cosas. Es decir, no todo tiene el mismo valor, pero todo vale. Y en la etapa de las conclusiones, es la etapa clave en cuanto a la prudencia que se debe tener. No solamente con la autopsia histórica, sino que en general, en todo trabajo forense, es muy importante ser prudente en las conclusiones y no exorbitar en los resultados de lo que podemos efectivamente afirmar científicamente. Aunque a los forenses nos da mucho poder la posibilidad de afirmar cosas como se murió esta tal hora y barbaridades de esas que decimos todo el tiempo y que en realidad está bastante lejos de la certeza científica. Yo siempre uso a Emilio Rojas, a su decálogo del perito. Me parece que en esas 10 recomendaciones incluye lo fundamental de lo que tiene que ser el trabajo forense, y en este caso decimos que el arte de las conclusiones consiste en la medida y que la precisión con la que se escribe forma parte de la calidad de esa pericia. Esto que se trató, el hecho que voy a narrarles, que se trató de un incidente ocurrido en democracia en el año 1972 en Uruguay. Se produjo un hecho violento en el mes de abril, en medio de unas condiciones políticas muy complejas. Era un periodo previo a la dictadura, y la dictadura se acercaba, era un clima político muy convulsionado. Se había declarado el estado de guerra interno, y ocurre un hecho en el que en un local político del Partido Comunista mueren 8 trabajadores y cae gravemente herido un oficial del ejército. La versión oficial indicó que la situación fue que el ejército rodeó el lugar, les pidió a los ocupantes de ese lugar que salieran, que los ocupantes salieron, que uno de ellos extrajo de entre sus ropas un arma, que disparó hiriendo gravemente al oficial, al capitán Wilfredo Buconi, ante lo cual repelieron esa agresión, muriendo los 8 ocupantes e hiriendo a otros 2 civiles. La versión de los comunistas era que no existía ningún arma en el local, que salieron desarmados y que fueron fusilados en la puerta del local. Aquí que recolectamos, como les señalaba, toda la información oficial y no oficial. Pero en general, cuando está involucrado el Estado, es muy importante la información oficial, particularmente cuando de esa información surge prueba en contra de ellos mismos. En este caso de que se obtuvo, se perdieron todos los informes de autopsia de los 8 muertos, pero se conservaron los apuntes que el forense tomó al momento de la autopsia, con dibujitos que señalaban los lugares de las lesiones. Yo alcancé a hablar, cuando estaba haciendo este trabajo, con el forense que hoy es fallecido, que le pregunté que si los dibujos eran auténticos, y me dijo de que voy a decirte 2 cosas: son auténticos, los hice yo, y lo segundo es, no te vas a meter en esto. A la segunda parte no le hice caso. Lo interesante de este caso son 2 cosas.
Uno fue que se confirmaron en los dibujos de autopsia, que yo les coloco uno solo, son 7 iguales, es el magajito con las lesiones y la descripción en otra hoja, que coincidió exactamente con lo que leyó la oposición política en el Parlamento, cómo habían muerto cada uno de ellos, por lo que concluimos que alguien le informó a los legisladores los resultados de la autopsia. De esto no había mayor duda. Lo interesante era la situación del capitán del ejército, en el que encontramos la historia del hospital militar en donde ingresó. Y fíjense que ustedes en esa historia clínica del ingreso decía esto: herida de arma de fuego con entrada infraorbitaria izquierda y salida temporo-occipital izquierda, con exoftalmo homolateral, salida de masa encefálica por el orificio de salida y el oído izquierdo. Una radiografía que informaba múltiples fracturas del miocráneo izquierdo, y el diagnóstico de los médicos militares fue herida de bala transfixiante del miocráneo izquierdo con gran efecto explosivo y gran lesión encefálica. Nuestro problema pericial era, está claro que esta es la herida que presentaba. Bueno, fíjense que lo operaron, que le sacaron fragmentos óseos, tuvieron que resecarle una amplia zona del hemisferio cerebral izquierdo, todo el lóbulo temporal, el sector medial del lóbulo parietal y el sector anterior del occipital. Imagínense esa lesión, lo que era. Quedó en estado vegetativo persistente y murió 2 años más tarde por una peritonitis. Acá había 3 informes de las Fuerzas Armadas contradictorios, con las armas que encontraron en el lugar. Uno de la policía, otro de la inteligencia militar y otro de la unidad militar que participó ahí. Nosotros que no sabíamos cuál de estos es que sería cierto, entonces asumimos que todas estas armas estaban en el local. Es decir, fuimos a la hipótesis de Máximo. Y la cuarta versión era que eran los comunistas, que decía que no había ningún arma. No nos cambiaba nada porque contamos todas las que había. La hipótesis de Máxima era que existían varios revólveres calibre 38, un rifle calibre 22, una escopeta, cartuchos de escopeta y una granada. Los resultados de la lesión que presentaba Busconi era que era una lesión por arma de fuego, de proyectil único, de alta velocidad, de alta energía y probablemente blindado. Las armas que utilizaron y las fuerzas que rodearon ese local solo podían ser por las que usaban en la época, o fusiles M1 o carabinas M1, ambas con velocidad de salida elevada. Entonces, esto nos permitió descartar que, aún estando todas las armas que se atribuyeron, que estaban en el local, ninguna de ellas era compatible con la lesión que presentaba, y que por supuesto un fusil y una carabina que no era posible de que hubiera estado oculta en las ropas de uno de los ocupantes y que la sacara desprevenidamente. O sea que quedó absolutamente confirmado que se trató de un arma militar, la que dio al capitán Busconi, que era otra de las hipótesis que en la balacera una bala de los propios militares había ido al oficial. El otro hallazgo, el sobreviviente, que lo pudimos entrevistar, ahí viene
que mantiene hasta el día de hoy su varita, que ustedes la ven en esa radiografía, ven la solución de continuidad estroccipital y ven la secuela en el campo visual con la menopsia que le provocó esa lesión estroccipital. El segundo hallazgo, y este fue totalmente inesperado de esta situación, y que lo describimos en el trabajo final, fue la ética médica que demostraron los cirujanos militares que participaron en esta situación, y que les confieso que para mí fue absolutamente inesperado, porque llegaron simultáneamente el capitán Busconi, en las condiciones que ustedes vieron, y llegó uno de los civiles con una herida cervical, que murió 2 días más tarde. Había un quirófano solo y los cirujanos resolvieron que operaban primero que al civil, estando en un hospital militar y estando en estado de guerra interno. Como consecuencia de esta revelación, que no era conocida, el cirujano militar que estaba vivo todavía cuando este trabajo fue condecorado por la Facultad de Medicina como profesor ad honorem, y es una de las cuestiones que más nos ha enorgullecido de nuestra profesión médica, y que ya digo que fue revelado de una manera inesperada. Como yo estoy probablemente cerca del tiempo de finalización, quiero mostrarles un caso más breve. Esta es una joven de 24 años, recién acababa de egresar del Instituto de Profesores Artigas como profesora de literatura, y esto fue, una estudiante que estaba organizando una movilización callejera en protesta por el primer año del golpe de Estado en mi país. La versión de los militares es que ella se suicidó en una celda en donde había sido alojada luego de ser secuestrada de la pensión en donde vivía con otros estudiantes. El entonces alférez Dalmao, que tenía 23 años, ella tenía 24, cuenta que abrió la celda y que la encontró arrodillada, con las rodillas tocando el piso y con un pañuelo de cuello que tenía colgando suspendida de una barra de hierro que estaba colocada en ese calabozo. Había algunas contradicciones en los informes militares. Ustedes ven el certificado de defunción, dice acá suspensión con una cuerda. En el informe de autopsia dice que era una media, y en otra declaración decía otro elemento que no recuerdo ahora cuál es. Lo que llevó a investigar un poco más el asunto esta es la foto que había del cadáver, que se llega a apreciar un surco blando, que no sé si lo ven, y esa es la celda en donde estaba el lugar del hecho. Eso que está en la flecha roja es la barra de hierro en donde se podía sostener esa cama que se reclinaba contra la pared, y la flecha verde marca el lugar en donde el militar que dice haberla encontrado estaba con sus rodillas en el suelo. Y ese es el pañuelo, que como ven es un pañuelo de cuello, en donde se afirma que se había ahorcado la detenida. Ahora, resulta que en el expediente militar que encontramos estaba el relevamiento fotográfico realizado por la policía científica en este momento, y que mostraba las características del lugar, en donde que nosotros pedimos una reconstrucción, pero el lugar había sido demolido. Entonces recurrimos a la planimetría hecha en el momento por la propia policía,
les aclaro que en el momento ese en Uruguay se hablaba de las fuerzas conjuntas, había un mando único policial y militar, o sea que investigaron esto eran también de alguna manera integrantes de las fuerzas conjuntas y mostraron ese reglamento planimétrico en donde establece que la barra de hierro que estaba de donde se habría colgado con ese pequeño pañuelo estaba a 1,80 m del piso. Por lo cual, imagínense ustedes que tocando las rodillas en el piso con un hierro que estaba a 1,80, ni Magic Johnson lo hubiera podido lograr. Y ella era una persona de que más bien delgada y diminuta, por lo tanto era absolutamente incompatible la versión militar. Lo que hablamos de la precisión en las conclusiones. Nosotros con esto no demostramos que Nidia Zabalzagaray fue asesinada, que demostramos que la versión de los militares era falsa. El militar que la encontró y que declaró que lo que declaró fue citado a declarar, en ese momento era general en actividad, y fue el primer procesado, el primer militar en actividad procesado en democracia, fue condenado a 28 años de penitenciaría, una condena que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y falleció en la cárcel, en realidad en el hospital militar, como consecuencia de una cardiopatía grave preexistente a su procesamiento. Bueno, tenemos que 2 casos más, pero yo creo que estoy en el tiempo. Lo que queríamos era demostrar cómo del estudio de los documentos es posible extraer conclusiones médico-legales en la medida que sean medidas que sean sensatas y que como en cualquier clase de prueba científica estén a disposición de un contraperitaje hecho por cualquier otro científico que pueda discutir las afirmaciones en base a los elementos que se les ponen. Quiero terminar con este caso tremendo. Fue una persona que vivía en una ciudad del interior del país, en Uruguay, durante la dictadura, que no tenía una militancia política, pero fue víctima de lo que se llamaban racias en mi país, de que era que había como una cuota de detenidos que había que tomar por día. Este hombre cayó preso de esas racias y fue alojado en un cuartel. En ese cuartel fue testigo de la violación de 2 detenidas, de 2 hermanas adolescentes, y él estando encapuchado y con las manos atadas con alambre, les gritó a los militares que no toquen a esas mujeres, que le respondieron ¿quién va a defenderlas? Él les dijo yo, y fue entregado muerto a su familia 24 horas más tarde. La versión, nosotros nos basamos en la propia autopsia de los militares, que mostraba múltiples hematomas y equimosis en la parte anterior de tórax y abdomen, especialmente en hipogastrio y genitales externos. Para todos los que somos forenses aquí, que creo que la mayoría conocemos la energía que tiene que tener una contusión para provocar equimosis en el abdomen y en el hipogastrio, y conocemos lo que puede significar que los genitales externos también estén con hematomas. Hay un examen también histopatológico que muestra una lesión pulmonar en un lugar en donde todos los testigos afirmaban que se utilizaba la prueba del submarino. Esto permitió concluir, yo abrevié mucho por el tiempo, que la muerte de Aldo Perrini ocurrió en prisión en un contexto de tortura que se aplicaba a los prisioneros en ese cuartel, y que la autopsia da cuenta de extensas lesiones traumáticas, contusas cerradas, que comprometían miembro y tronco,
y especialmente notorias en hipogastrio y genitales externos. Que las lesiones descritas en la autopsia de los militares corresponden a una víctima multigolpeada, excluyéndose completamente una etiología accidental o autoinferida, porque la versión de los militares es que se enloqueció y que se golpeaba a sí mismo contra la pared. Como consecuencia de esto, dos oficiales del ejército fueron procesados con prisión por el homicidio este. Uno de ellos se suicidó cuando el alguacil del juzgado fue a su casa a comunicarle la decisión del juez. Estos son los hijos de Aldo Perrini. En el momento que en su ciudad se colocó una placa de homenaje. Estos dos niños crecieron convencidos que su padre se había muerto de una muerte natural, porque el miedo que existía en el pueblo le impidió a su madre contarles cuál había sido el verdadero fin. Así que bueno, muchas gracias por la atención.